Existen diferentes tipos de técnicas de PCRs, que a veces suelen confundirse. Pero es importante conocer las diferencias entre ellas, ya que cada una aporta diferente información y tienen distintas formas de llevarse a cabo. Podemos numerar 4 tipos de PCR diferentes. PCR convencional o de punto final, a la que también se le suele llamar PCR a secas, RT-PCR, qPCR o PCR en tiempo real, real time en inglés, y la RT-qPCR. En el video de hoy vamos a ver los distintos tipos de PCRs. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. En el video anterior de esta serie ya vimos los fundamentos teóricos y prácticos de la técnica de PCR convencional o de punto final. Si no estás familiarizado con esta técnica, te recomiendo que veas ese video antes que este, ya que la idea básica de la reacción en cadena de la polimerasa es común para estos 4 tipos de PCR, y en este video nos focalizaremos especialmente en las diferencias y en las características distintivas de cada tipo. Entonces pasemos directamente a la RT-PCR. Estas siglas se pueden traducir como reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa. Las siglas RT al inicio se refieren específicamente a retrotranscripción. Se trata de una variante de la PCR en la que en vez de partir de una muestra de ADN que contiene la secuencia que queremos amplificar, partimos de una muestra de ARN. Para poder hacer una PCR a partir de una muestra de este tipo, hay que hacer un paso previo que consiste en la retrotranscripción del ARN para obtener ADN, que se llama ADN complementario. La enzima más utilizada para obtener ADN complementario a partir de ARN es la retrotranscriptasa viral MMLV-RT. Esta enzima posee un único polipéptido con actividad de ADN polimerasa dependiente tanto de ARN, siendo esta la actividad de interés, como de ADN. Los principales usos de la RT-PCR están relacionados con el campo del diagnóstico molecular y con la investigación científica. Puede utilizarse como método de detección molecular de genes, para estudiar el genoma de virus de ARN como los retrovirus, por ejemplo el VIH, como así también para su diagnóstico. La amplificación exponencial mediante RT-PCR supone una técnica altamente sensible, que puede detectar un número de copias de ARN muy bajo. Una vez que se hizo la retrotranscripción, es decir, que obtuvimos el ADN complementario a partir del ARN, la técnica continúa como una PCR a punto final convencional, como la que vimos en un video anterior y mencionamos al inicio de este video. El término PCR en transcripción reversa no debe confundirse con la PCR en tiempo real, también denominada PCR cuantitativa, qPCR, que en ocasiones, por una mala traducción del inglés, se abrevia de la misma manera, RT-PCR por Real Time PCR. Esta técnica ha ganado gran popularidad y para comprender los motivos es importante entender cuáles son las limitaciones de la PCR estándar o de punto final, que ya vimos. Dada la naturaleza exponencial de la PCR, mínimas variaciones en la eficacia de amplificación en cada ciclo puede conllevar a grandes diferencias en la cantidad de producto final amplificado a lo largo de toda la reacción. Esto no representa un problema muy grave cuando el producto final será, por ejemplo, utilizado para clonar o simplemente se quería ver la presencia o ausencia de una secuencia determinada en la muestra inicial. Pero si la intención es cuantificar la cantidad de producto acumulado para luego inferir sobre las cantidades iniciales de ADN en una muestra, las pequeñas variaciones mencionadas pueden resultar en conclusiones equivocadas. La lista de factores que pueden inducir diferencias en la eficacia de amplificación es grande. Por ejemplo, distintas muestras pueden tener distinta concentración de alguna especie contaminante, como fenol, alcohol, etc., o incluso pequeñas diferencias en la cantidad de polimerasa, de NTPs, primers, etc.
Sin embargo, estas diferencias en alguno de los reactivos no repercutirán en los primeros ciclos, dado que en ese momento todos los reactivos están en exceso. Lo interesante de la qPCR o PCR cuantitativa es que resuelve sencillamente estos problemas, permitiéndonos analizar la cantidad de producto acumulado a lo largo de toda la reacción de PCR, y especialmente hasta un determinado ciclo que nos puede arrojar datos útiles para inferir la cantidad de ADN templado inicial que había en cada muestra. De esta manera se puede analizar cuánto producto se acumuló hasta el ciclo 15, o sea, la suma del producto obtenido en los ciclos 15, 14, 13, 12, etc., o hasta el ciclo que se considere conveniente. La ventaja de este sistema es que así se puede analizar las curvas de amplificación solo en la fase exponencial de la reacción, y no cuando la reacción llega al plató, que indica que lejos de duplicar de ciclo a ciclo, la PCR ya no funciona idealmente. Si bien existen diversos métodos de detección de ADN, en la mayoría de los casos se utiliza un intercalante que se introduce en el ADN doble cadena y produce una fluorescencia al ser excitado, u oligonucleótidos marcados con fluoróforos que hacen lo mismo. Estos fluoróforos pueden estar en los mismos primers o en un fragmento separado que se aparea específicamente con alguna parte de la zona de interés, llamados ondas. Los detalles de la técnica son muchos y no los vamos a abordar en este video, pero la idea general es que esta técnica permite amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación. Para ello emplea, al igual que la PCR convencional o de punto final, un molde de ADN, al menos un par de primers específicos, DNTPs, un buffer de reacción adecuado y una ADN polimerasa termoestable. A dicha mezcla se le adiciona una sustancia marcada con un fluoróforo que permita medir la tasa de generación de uno o más productos específicos y se utiliza un termociclador provisto de sensores de fluorescencia, que detectan la señal tras excitar el fluoróforo a la longitud de onda apropiada. Dicha medición se realiza tras cada ciclo de amplificación y es por esto que se le denomina PCR en tiempo real. Mencioné el termociclador para qPCR en la parte 2 del video de instrumentos de laboratorio. Por último, no solo es posible obtener una idea de la cantidad de producto amplificado, sino también de su calidad. Para constatar que un único producto fue amplificado al finalizar el programa de amplificación, se puede realizar una electroforesis en gel de agarosa como la que vimos en el video anterior de esta serie, o bien una curva de melting, siempre y cuando estemos usando un intercalante. Las curvas de melting consisten en un calentamiento gradual de la muestra. Dado que los intercalantes solo fluorescen unidos al ADN doble cadena, a medida que se incremente la temperatura, la fluorescencia disminuirá, ya que se irán separando las hebras de ADN. El punto de inflexión de la curva es la temperatura de melting del producto amplificado. Esta temperatura es característica de cada producto de amplificación y se relaciona con su tamaño específico y su secuencia. Hacer la curva de melting resulta lo más práctico para descartar amplificaciones inespecíficas y corroborar que amplificamos el producto correcto, ya que se realiza en el mismo termociclador al final de la amplificación, sin necesidad de hacer ningún procedimiento técnico extra, como si requeriría una electroforesis, por ejemplo. La PCR cuantitativa se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, tales como enfermedades infecciosas, cáncer y anormalidades genéticas, entre muchas otras aplicaciones. En muchos casos, el molde que se emplea para la PCR cuantitativa no es ADN desde el principio, sino que puede ser ADN complementario de hebra simple obtenido por retrotranscripción de ARN. En este caso, la técnica es una RT-PCR cuantitativa o en tiempo real, o RT-qPCR. Es decir, una combinación entre la RT-PCR que vimos antes y la qPCR. Las bases son las mismas, con la diferencia de que hay un paso previo de retrotranscripción, como ya vimos.
En el campo de la investigación, la RT-qPCR se utiliza mayormente para mediciones cuantitativas de la transcripción y expresión génica, determinando cómo cambia la expresión de un gen concreto a lo largo del tiempo o en determinadas condiciones como la administración de un fármaco, y analizando la respuesta de las células de un tejido al mismo, además del progreso de la diferenciación celular o respuestas frente a cambios en las condiciones ambientales. También se utiliza para la detección de organismos genéticamente modificados. A su vez, se utiliza para el diagnóstico de enfermedades infecciosas virales, como por ejemplo, los famosos test de PCR que se han utilizado en el diagnóstico del COVID son en realidad RT-qPCRs, ya que se busca detectar la presencia del ARN viral en las muestras de hisopados, como así también la carga viral, es decir, la cantidad presente en las muestras. En resumen, existen básicamente 4 tipos de PCRs y algunas son combinaciones de otras. En primer lugar tenemos la PCR convencional o punto final que ya vimos en otro video, en la que se parte de una muestra de ADN. La RT-PCR, PCR con transcripción reversa, donde partimos de una muestra de ARN y es como la PCR convencional con el agregado de un paso previo de retrotranscripción para obtener ADN complementario a partir del ARN. Luego tenemos la qPCR, PCR cuantitativa o PCR a tiempo real, real time, que es como la PCR convencional, pero utiliza otro tipo de termociclador y fluoróforos que nos permiten ver en tiempo real la amplificación e inferir sobre las cantidades iniciales de ADN que había en cada muestra. Y por último, la RT-qPCR, PCR cuantitativa con transcripción reversa, que es como la qPCR, pero partiendo de muestras de ARN, por lo que al igual que en la RT-PCR, hay un paso previo de retrotranscripción para obtener ADN complementario a partir de ARN. Recordar no confundir la RT-PCR con la PCR en tiempo real o qPCR, ya que es un error bastante común por las siglas en inglés de Real Time RT. En próximos videos de esta serie seguiremos conociendo otras técnicas de laboratorio. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.